Buenos días, mi nombre es Eduardo Pedrosa y le vengo a hablar un poco sobre las pruebas de estadística, la cual también es conocida como una estadística de prueba. Es una estadística utilizada en una prueba de hipótesis estadística. Se emplean con la finalidad de establecer la probabilidad de que una conclusión que se obtiene a partir de una muestra sea aplicable a la población de la cual se obtuvo. Funcionan las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas funcionan calculando procesos estadísticos de prueba. Un número es escrito cuando las diferencias de relación entre las variables o pruebas de hipótesis nula de no relación, luego calcular el valor de P que estima la probabilidad que se vea en la diferencia descrita por el estadístico de la prueba de la hipótesis nula de ninguna relación diferente fuera cierta. Si el valor de estadístico de la prueba es más extenso que el estadístico calculando a partir de la hipótesis nula, se puede inferir una relación estadísticamente significativa entre el predictor y las variables del resultado. Si el valor de estadístico de la prueba es menos extremo, que el calculado a partir de la hipótesis nula, entonces no se puede inferir una relación estadísticamente significativa entre el predictor y las variables de los resultados. Las pruebas estadísticas hacen algunas suposiciones comunes sobre los datos que se están probando. Tenemos la independencia de las observaciones sin autocorrección, las observaciones o variables que incluyen en su prueba que no están relacionadas, por ejemplo, las mediciones múltiples de un solo sujeto de prueba que no son independientes, mientras que las de los múltiples sujetos de prueba difieren y son independientes. Tenemos la homogeneidad de la varianza. La varianza dentro de cada grupo que se encuentra o se compara es similar entre todos los grupos. Si un grupo tiene muchas más variaciones que otros grupos, limitará la efectividad de la prueba. En segundo plano tenemos la normalidad de los datos. En esta podemos decir que los datos siguen una distribución normal, también como curva de campana. Esta suposición se aplica solo a los datos cuantitativos. Por último, si tus datos no cumplen con los supuestos de normalidad o homogeneidad de la varianza, es posible que puedas realizar una prueba estadística no paramétrica que te permite hacer comparaciones sin ningún supuesto sobre la distribución de los datos. Y por último, si tus datos no cumplen con el supuesto de independencia de las observaciones, puedes utilizar una prueba que tenga en cuenta la estructura de tus datos. Ya su nombre sería la prueba de medidas repetidas o pruebas que incluyen las variables de bloqueo para poder realizarla. Gracias. Mi nombre es Gabriel Caña y esto fue las funciones de las pruebas estadísticas. Buenas tardes, el estudiante Jesús Albuena, sección 8 de Medicina, segundo año. Hoy le vengo a hablar sobre los tipos de pruebas de estadística. Primero están las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son las que, a pesar de basarse en determinadas suposiciones, no parten de la base en que los datos analizados adaptan a una distribución normal. Están las pruebas paramétricas, se basan en que se supone se basan en que se supone que forman una determinada distribución de los valores, generalmente la distribución normal, en la población de la que se obtiene una muestra experimental. Después está el análisis de varianza ANOVA, como sus siglas los indican, es Analysis of Variance. Se agregan unas diversas fuentes de variación vistas en resultados experimentales. Pero esto significa que es un conjunto de técnicas estadísticas para conocer el modo en que el valor del medio variable es afectado por diferentes tipos de clasificación de los datos. Ok, después está el análisis de covarianza o ANCOVA. Esto es un método de análisis estadístico en que la extensión del análisis de la varianza que permite ajustar los estimadores del efecto
tratamientos según poblaciones y covariables según sus factores. Por último, tenemos dos análisis, que es el análisis de regresión y el análisis de protocolo. El análisis de regresión consiste en determinar un modelo matemático más ajustado que describa como una función de las x o para predecir a partir de las x. Y el análisis por protocolo, es un análisis clínico. ¿Qué significa esto? Que es un análisis de todos los datos según el tratamiento tomado, en contraposición al análisis para la intención de tratar, que realiza según el tratamiento asignado en el proceso de asignación aleatoria. A continuación hablaremos sobre las pruebas no paramétricas a un nivel más profundo. Como ya entendimos anteriormente, las pruebas no paramétricas son técnicas estadísticas que no presuponen ninguna distribución de probabilidad teórica de la distribución de nuestros datos. ¿Ok? Si esto lo podemos describir o podemos decir que unas pruebas no paramétricas son aquellas que no presuponen ninguna distribución de probabilidad por los datos. Así, más simple. Estos tipos de pruebas también la podemos describir como distribución libre o distribución de free. Okay. Estas pruebas tienen algunas características. ¿Cuáles son estas características? Es un método de medición, difícil de aplicar. Es necesario realizar pruebas de hipótesis. Las hipótesis son estrictas y las observaciones deben ser independientes. Estas pruebas no paramétricas tienen diferentes aplicaciones y sus tipos. Algunas de estas aplicaciones se pueden utilizar para pruebas de signos de una muestra, pruebas de los rangos con signo de Wilkinson y pruebas de Friedman. Okay. Posterior hablaremos sobre las ventajas de realizar pruebas no paramétricas. Pueden utilizarse en diferentes situaciones ya que no deben cumplir con parámetros estrictos. Se pueden aplicar en datos no numéricos y pueden facilitar la obtención de información particular, más importante y adecuada para el proceso de investigación, pero con su contraparte de que tiene algunas desventajas. No pues son pruebas sistemáticas. Es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Y por último, la distribución varía, lo que aplica la selección de la elección correcta. Eso fue todo, gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Joel Quintana y yo les voy a estar explicando un poco acerca de las pruebas paramétricas. Cuando nos referimos a pruebas paramétricas, hacemos referencia a un tipo de herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo que se obtiene. Este método requiere que se especifique la forma de distribución de la población materna estudiada. Puede tratarse, por ejemplo, de una distribución normal, como ocurre en general cuando se trata de muestras de gran tamaño. Por lo general, estas pruebas solo pueden aplicarse a variables numéricas. Por consiguiente, tenemos que las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de la variable que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de distribución, estas se basan en las normales, que tienen dos parámetros. Estos parámetros son la media y la desviación estándar, lo suficiente para conocer la probabilidad. Además, existen algunas condiciones que deben cumplir las pruebas paramétricas. Unas de ellas incluyen ciertos elementos. Algunos de estos son como por ejemplo la normalidad. Dentro de la normalidad mencionamos lo que es el análisis y observaciones que se obtienen de las muestras que deben considerarse normales. Para esto se deben realizar pruebas de bondad de ajuste, donde se describe qué tan adaptadas se encuentran las observaciones y cómo discrepan los valores esperados.
Por consiguiente tenemos el otro elemento que sería la homocedasticidad. Esta da referencia a lo que es los grupos que deben presentar variables uniformes, es decir, que éstas sean homogéneas. Y por último vamos a tener los errores que se presenten deben ser independientes. Esto solo sucede cuando los sujetos son asignados de forma aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del... Buenos días, mi nombre es Diana Castro y les vengo a hablar sobre qué es el análisis de varianza ANOVA. Análisis de la varianza ANOVA es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre las medidas o el promedio de diferentes grupos. Una varianza de contextos lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia entre las medidas de los diferentes grupos. Diagrama de análisis de la varianza ANOVA. Un ejemplo de este para estudiar la efectividad de diferentes medicamentos para la diabetes, los científicos diseñan y experimentan para valorar la relación entre el tipo de medicamento y el nivel de azúcar sanguíneo resultante. La población de la muestra es un conjunto de personas. Dividimos la población de la muestra en varios grupos y cada grupo recibe un medicamento en particular durante un periodo de prueba. Al final del periodo de prueba se miden los niveles de azúcar sanguínea para cada uno de los participantes individuales. Luego, para cada grupo se calcula el nivel medio de azúcar sanguíneo. ANOVA ayuda a comparar las medidas de estos grupos para averiguar si son estadísticamente diferentes o si es una variable. Recibe el nombre de variable toda aquella característica mediante un estudio. Se realiza una medición en números o en categorías. Se denomina variable porque aunque podemos prever los valores posibles en el que el valor observado en un momento dado es en un individuo, grupo, comunidad o alguna población es cambiante. Escalas de medición de variables. Uno de los elementos fundamentales de la definición de variable es el tipo de escala que utilizamos. En función a esta escala elegida decidimos su codificación, tratamiento, información y estadística. Hay 4 tipos de escalas de medición que están ordenadas en un orden decreciente de potencial según la proporción de su información, que estas van a ser nominal, ordinal, de intervalos. Dar un pequeño resumen del tema. Debemos tomar en cuenta que las pruebas estadísticas, esta es una forma de evaluar la evidencia que los datos nos proporcionan, para así probar una hipótesis a través del cálculo, donde vamos a disponer de varios tipos de pruebas. Aquí vamos a encontrar lo que son las pruebas paramétricas, que esto básicamente se va a basar en un cálculo que implica una estimación de los parámetros de una población con una base de muestras estadísticas, es decir, que mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación, y mientras más pequeña, esta será todo lo contrario, sino que será más distorsionada porque los valores serán extremadamente raros. Ahora bien, en la segunda prueba vamos a encontrar lo que es ANOVA, que básicamente es analizar si dos grupos o más difieren entre sí significativamente en cuanto a sus medidas y varianzas. En las pruebas no paramétricas, estas son comúnmente conocidas como distribución libre, ya que estas no presuponen de una distribución de probabilidad para los datos. Ahora bien, dentro del mismo podemos definir que una variable es una condición o una característica determinada por la cual obtendremos información de un individuo determinado, como por ejemplo, en el caso de la frecuencia cardíaca, la variable es la frecuencia cardíaca y el dato es lo que obtenemos, el resultado, es decir, que el paciente tuvo 78 latidos por minuto. Este es el pequeño resumen de las pruebas estadísticas, espero que les haya gustado y haya hecho llegar el tema de las pruebas estadísticas de manera significativa. Muchas gracias.